Por segundo día, el real brasileño operó en mínimos de 12 años, casi 3 unidades con 70 centavos por dólar. Hay preocupación por el proyecto de presupuesto 2016 que envió el gobierno de Dilma Rousseff al Congreso. Las cuentas no le dan porque incluirían la proyección de un déficit primario, esto es antes del pago de interés de la deuda, un déficit por más de 8.000 millones de dólares. El gobierno brasileño está ajustando sus cuentas con dificultad. Ya retiró el fin de semana su propuesta de reactivar un impuesto a las transacciones financieras que le generó fuertes críticas entre el sector empresarial, los legisladores, la sociedad. El ministro de Finanzas, Joaquín Levy, declaró que era necesario el impuesto para compensar por la fuerte caída en los ingresos fiscales debido a la precaria situación económica. El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, dijo estar muy preocupado por el déficit que vendrá en ese presupuesto. Pidió a los legisladores cerrar las cuentas. El clima político simplemente no ayuda a construir consensos. Temer es líder del partido Movimiento Democrático de Brasil, que gobierna en coalición con el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Dilma Rousseff. Y el clima político fue la razón citada por la agencia Moody's para recortar la calificación crediticia de la deuda soberana de Brasil en agosto. Standard & Poor's, por su parte, modificó el panorama de la nota en julio. Modificar el panorama de una nota crediticia es un paso previo a recortarla, a la posibilidad queda abierta. Y esto encarecería el costo de financiamiento. Son días delicados para el gobierno y vamos a analizar esta situación con Roberto Sifón de Standard & Poor's desde Nueva York. Roberto, decir que el día de ayer estuviste en compás de espera y agradecerte públicamente porque estuviste en compás de espera cuando estábamos llevando el mensaje del presidente Maduro. Pero revisando el presupuesto, quisiera poner primero la lupa sobre estas cifras. Lo que anticipa el gobierno será un año 2016 con un crecimiento de 0,2%, una inflación esperada en el 5,4%. Para empezar, ¿es un presupuesto realista? ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mira, la verdad estamos siguiendo el tema del presupuesto exactamente igual como lo mencionabas, es un tema nuevo. Como sabes, este es un presupuesto que se envía al Congreso y va a tener también bastante debate, ¿no? O sea, todas estas cifras, creo que un punto fundamental en todo esto es que probablemente si uno hubiera pensado en estas mismas cifras hace un mes atrás, los números hubieran sido distintos. Entonces también hay que, en un contexto tan dinámico como el que tenemos, pensar en por ahí para cuando el presupuesto se apruebe, por ahí las cifras vuelven a ser modificadas. Entonces en ese sentido creo que estamos ante una situación, nosotros hemos tomado un approach hace muy poquito atrás cuando, como vos decías antes, cambiamos la perspectiva de la calificación que teníamos a perspectiva negativa, lo cual indica que un downgrade es probable, y teníamos cifras que eran similares a las que se han presentado ahora en el presupuesto que se presentó ayer. Solamente para nuestra audiencia, ¿en el horizonte de cuánto tiempo, 3 a 6 meses, una posibilidad de calificaciones como opera la norma de ustedes? Mira, la realidad es que nosotros todos los días que no cambiamos la calificación, en cierta manera la estamos afirmando, y estos cambios sinceramente pueden ocurrir en cualquier momento a partir del día en el que hemos hecho la modificación, ¿no es cierto? Lo cierto es que en situaciones como estas, que como te decía antes, son con un gran dinamismo, porque hay muchas cosas pasando tanto externo a Brasil como adentro de Brasil, decirte un panorama, un número exacto de días o un periodo exacto de tiempo sería muy apresurado. Lo importante es, ya te digo, es algo que miramos todos los días, todo el tiempo, y en el momento que lo determinamos que es necesario, hacemos la corrección, sea un día, una semana o un año. Digamos, Entiendo entonces. Teníamos entendido que había un horizonte específico, por lo menos formal, pero a ver, aquí el tema es, ahí está el presupuesto, y entonces el gobierno quiere lograr estas metas, y aquí la pregunta es, para lograrlo hay que pasar por el Congreso, hay una crisis política bastante severa en el caso de Brasil, no le ayuda a la presidenta de esa situación, y mi pregunta para ti es, ¿cómo puede lograr el gobierno brasileño precisamente ese tipo de metas en términos de las reformas que tú esperarías? Porque estamos hablando incluso de un recorte en los gastos, más todavía se habla de una reforma en la administración también, como para reducir el número de ministerios. ¿Qué me dices tú? Para lograr esas metas, ¿qué debería hacer el gobierno?
Bueno, primero el punto que me gusta aclarar siempre es que nosotros de Standard & Poor's nuestro rol es opinar sobre lo que ocurre y no dar recomendaciones sobre lo que debe ocurrir, ¿no es cierto? O sea, partiendo por ahí, nosotros observamos lo que está pasando. Lo que vos estás mencionando creo que es uno de los puntos muy importantes que hemos venido observando y que están detrás de los cambios que hemos hecho, yo diría, en los últimos 2 años en las calificaciones de Brasil ya, y que se refiere a lo que es la estructura fiscal muy rígida que el gobierno tiene, digamos, donde tenés una estructura de gastos muy difícil de modificar y una estructura de ingresos que también es difícil de modificar, como habrás señalado recién en lo que hablabas antes de la imposibilidad de este impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Entonces, creo que el punto más importante acá, que está detrás de inclusive todos estos movimientos que has visto en las calificaciones, es que vemos que los cambios que se están proponiendo hacia futuro son muy difíciles de implementar al final del día. Y la prueba está en estos resultados que estamos viendo. Y ahí es donde está uno de los principales meollos del asunto, porque lo que hemos visto en los últimos 3 años es que las dinámicas de deuda han cambiado para peor, es decir, la deuda como porcentaje del PIB ha aumentado y los ajustes fiscales que uno puede ver como distintos posibles de soluciones que puede haber en el mercado son muy difíciles a la hora de ejecutarse para que cambie esa tendencia. Entonces esa es la situación en la que estamos, es bastante complicada como la decís vos, ¿no? En el último medio minuto que me queda, aquí lo que toca es hacer alianzas políticas. ¿Qué posibilidades le ven ustedes a ese escenario para que se saquen adelante estas reformas? Mira, ese escenario lucía bastante posible hace un par de meses atrás, o sea, cuando uno veía las interacciones inclusive con el vicepresidente y con otros agentes. El problema es que la situación política se ha complicado bastante en los últimos meses con todos los temas que han habido y que han salido con respecto a ciertas acusaciones, etcétera, que han definitivamente, como se dice, han embarrado la cancha, digamos, de las negociaciones y no permiten hoy día que esas alianzas sean fructíferas. Entonces, eso es otro condimento más que cuando vos lo juntás con la estructura fiscal tan rígida hace que sea difícil conseguir las alianzas para lograr estos acuerdos, ¿no? Y con una caída en los precios del petróleo y una economía que oficialmente está en recesión técnica, bueno, pues el tema de los ingresos sigue siendo un gran desafío para el gobierno. Correcto. Reitero doblemente nuestro agradecimiento, Roberto Sifón, por tu contacto ayer y hoy, y gracias, hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Hasta luego.